Hola, buenos días. Buenos días a todas. Espero que os hayáis recuperado del día de ayer, que hayáis tomado fuerza. Yo creo que fue un día inolvidable. Arrancamos esa mañana con una mesa, yo creo que fantástica, en la que vamos a hablar de cómo se puede feminizar los medios de comunicación. Carmen y yo vamos a presentar a Soledad y a Rosa María y bueno, Carmen, cuando quieras. Sí, bueno, estoy encantada de estar aquí en mi ciudad con tantas amigas y además con una tarea que realmente es muy sencilla, porque presentar a dos mujeres que conoce todo el mundo, pues realmente no hace falta. Es un honor estar aquí con ellas y sí que me gustaría decir que son dos pioneras en los medios de comunicación que nos abren esas puertas tan importantes para darnos a conocer en el mundo. Y voy a ceñirme ahora a Rosa María Calaf, porque a Soledad Gallego la presentará Vanessa. Rosa María Calaf es una pionera, como he dicho, en el campo de la televisión. Fue la primera mujer que estuvo en televisión española y sobre todo con una tarea, como ella dice, importante, fueron las corresponsalías en el extranjero. Ella estuvo de corresponsal en Estados Unidos, en Moscú, en el sudeste asiático, esa zona emergente. Ella fue también fundadora de TV3 y realmente pues, es una imagen, un rostro que todas conocemos. Creo que no hay mucho más que decir. Hay muchísimo más, ¿no? Es licenciada en Ciencias Políticas, en Derecho, etcétera. Así es que un aplauso para Rosa María. Bueno, Soledad Gallego es periodista, como Rosa María, de las mejores del planeta. Lleva 40 años ejerciendo el oficio. En abril fue premiada con el Ortega y Gasset a una trayectoria profesional y en junio se convirtió en la primera directora del diario El País, cosa... Soledad, además de una periodista estupenda, es una persona fantástica. Yo la he visto ayudar a todo el mundo que se lo ha pedido. Por eso también nos ayudó a nosotros, a Contexto, a la revista Contexto, nuestro nacimiento y después en todos estos años que han pasado. Yo buscando una palabra que la definiera, me quedo con un adjetivo que ella usa mucho. Soledad es una mujer fabulosa. Antes de seguir, quería mencionar aquí a Joaquín Estefanía, que no ha podido venir. Es adjunto ahora a la directora y ella lo ha dejado en Madrid trabajando de guardia. Pero Joaquín Estefanía en enero, en una reunión, fue el que tuvo la idea de que esas jornadas se celebraran. Así que yo quería acordarme hoy de él porque gracias a él empezamos a pensar en estar aquí. Así que si os parece empezamos. Yo creo que podríamos empezar por el principio. ¿Cómo eran esos medios a los que vosotras llegáis? ¿Cómo era llegar a un medio siendo una periodista joven? Bueno, hola, buenos días. Bueno, la primera fue Paloma Gómez Borrero, o sea, como corresponsal, o sea que sí, pero ella porque, bueno, no es un error, le ocurre a mucha gente porque ¿qué pasa? Que ella vivía en Roma, estaba casada con un italiano, etcétera. Entonces, claro, nunca se asocia a que realmente, pues bueno, digamos, no fue enviada, sino que ya estaba ahí, ¿no? Así que, bueno, solo la puntualización y un recuerdo para Paloma, que era una gran amiga y buena compañera. Bueno, pues nada, encantada de estar aquí. Y realmente, sobre todo porque, bueno, yo creo mucho en lo presencial, ¿no? Y me parece que es fundamental lo de mirarse a la cara y a los ojos. Y entonces eso que ahora ya dicen que no hace falta porque todo se puede hacer por streaming y que las pantallas ya lo sustituyen, pues creo que no es así. Así que, brevemente, pues gracias por haberlo organizado y por haberme invitado y por haberme puesto con Sol. Y gracias, Carmen, también. Bueno, pues, a ver, los principios, no creo que vaya a decir nada que la mayoría no sepáis, pero probablemente ayer por la noche comentábamos, ¿no?, que por suerte, afortunadamente, hay muchísimas mujeres jóvenes aquí y creo que algún hombre,
no sé, porque esto siempre es el problema que tenemos, ¿no? Que siempre al final me da como rabia que no están ellos, ¿no? Que también tienen que estar. Bueno, pues las más jóvenes pues probablemente hay veces que les sorprende lo que les contamos, ¿no? Yo comento siempre, como Margarita Riviere decía, y a mí me pasó exactamente lo mismo, que cuando empezamos en el año 70 en Barcelona, por ejemplo, en Televisión Española, en los estudios de Miramar, y en ella creo que era en el Diario de Barcelona, no había baño de mujeres, ¿no? Es decir, había un baño para las secretarias de dirección y bueno, pues en fin, ya está, ¿no? Entonces tú tenías que irte al baño, como la película aquella de las matemáticas de la NASA, ¿no? Las que la hayáis visto. Entonces eso significa ya pues cómo era la situación. Es verdad que yo, por ejemplo, cuando entré primero en la radio, ¿no? Empecé siendo reportera de calle con las primeras unidades móviles que llegaron a España, que fueron 2 coches, porque hasta entonces había unidades móviles, pero eran muy pesadas, tenían que instalarse con tiempo, o sea que no eran realmente móviles. Entonces, bueno, pues empecé porque querían, eran todo hombres en Radio Nacional y Radio Peninsular en aquel momento, y querían pues una mujer, ¿no? Entonces, José Joaquín Marroquí, al que realmente siempre le hago homenaje porque, en fin, confió en mí, pues bueno, en realidad no tenía razón para ello, puesto que todavía yo no había hecho nada, había estudiado Derecho y estaba haciendo periodismo, pero nada más. Pero digamos que la cosa era, quería una mujer, pero un poco así como cosa exótica, ¿no? O sea, es decir, vamos a ponerle aquí. Entonces hicieron pruebas, etcétera. Bueno, al final pues me quedé. Para que os deis una idea, la prueba que me hicieron fue darme un magnetofón que pesaba algo así como 8 kilos o 10 kilos y decirme, baja a la Plaza de Cataluña, que estaba enfrente de la radio, y haz una encuesta, pregunta a la gente. Claro, esto dicho así y ahora, pues dices, bueno, pues ¿qué tiene de raro, no? Estamos hablando del año 70, dictadura todavía, es decir, la gente no estaba muy acostumbrada ni que le preguntaran y desde luego todavía menos a decir qué pensaba, ¿no? Y luego pues todavía era un añadido, ¿no? de sorpresa el que fuera una mujer, ¿no? Porque eso pues todavía era más impensable, ¿no? Y entonces bajé y me enteré después que habían bajado también, por indicación de Marroquí, 2 compañeros, sin que yo les viera y que no viera a la gente, por si me pasaba algo. O sea que estamos hablando del año 70. Luego, pues la realidad es que yo luego hice una prueba para televisión y entonces yo en esa prueba me preguntaron por qué quería hacer televisión. Bueno, estuve diciendo, pues en fin, la importancia de los medios, etcétera, etcétera. Yo había tenido la suerte de haber estudiado ya fuera y entonces tenía un lenguaje que aquí no era muy habitual, ¿no? Todavía, lo de el estructurar modelo social, en fin, todo eso. Pero sobre todo lo que dije, y está ahí grabado y alguna vez en aniversarios de la tele se ha pasado, lo que dije es que yo lo que quería era estar en televisión porque creía que las mujeres tenían que estar en televisión en todos los programas, que no había programas de hombres, o sea, programas masculinos, programas femeninos, y que tenían que estar en la economía, en la política, en todas partes, ¿no? Y luego yo, pues claro, me preguntaron un poco quién era mi referente, entonces yo evidentemente, estoy hablando ya digo de los finales de los 60, pues yo quería ser Oriana Fallaci. Y entonces cuando ya entro en televisión, que pensé que no me iban, empiezo a hacer reportajes, no recuerdo si fue el primero, pero sí que fue, pues si no el primero sería el segundo o tercero, pues evidentemente, ¿qué me empezaron a enviar a hacer? Pues desfiles de modas, colegios, es decir, toda la temática habitual. Pero es verdad que eso enseguida cambió y verdaderamente no puedo decir, porque sería injusto, que notara, digamos, ningún rechazo frontal, ¿no? Ni por parte de los compañeros, ni por supuesto por parte de la dirección, que es la que me había llevado, pero sí que, claro, había todas esas características de condescendencia, ¿no? de paternalismo, que siempre es la cara amable, ¿no? de la superioridad, ¿no? Pero digamos que no sufrí, digamos, pero yo como quería hacer internacional y siempre quise hacer internacional, entonces me tuve que ir a Madrid, porque en Barcelona pues no se hacía internacional. Y entonces cuando llegué a Madrid empecé haciendo no programas no internacional, sino magazines también de tarde, de mañana, etcétera. Y entonces ahí pues volví a encontrarme, no, insisto, con un muro
que no fue así, pero sí que teniendo que superar día a día, ¿no?, todos esos pequeños, bueno, esas pequeñas inercias que de pequeñas no tienen nada, ¿no?, pero realmente que lo parecen. Y entonces, a título de ejemplo, cuento siempre que la primera semana las valoraciones de mis crónicas y mis piezas solían ser, cuando volvía a la redacción: vi tu pieza ayer y hoy estabas guapísima. ¿Sabes? O qué bien te quedaba esa blusa azul, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Un poco por lo que hablábamos ayer de qué hacer, ¿no? Pues yo empecé a hacer lo mismo. Y entonces, claro, al día siguiente, pues, en fin, a los siguientes días empecé, cuando venían mis compañeros, pues les decía: oye, ayer vi tu pieza de tal cosa, oye, la corbata esa, pero qué genial. Y claro, me miraban diciendo: ¿pero a esta qué le pasa, no? Pero ahí realmente, pues claro, empezó a cambiar la dinámica. O sea que, digamos que me da, y lo hablábamos esta mañana, me da un poco de vergüenza, decir, estar contando todo esto como si fuera una proeza, ¿no?, cuando aquí ha habido historias como las que se oyeron ayer aquí, y cuando hay compañeras aquí, pues como San Juana, y como Lolita, y como tantas mujeres, que yo digo siempre lo mismo, ¿no?, que es a las que verdaderamente rindo absoluto homenaje, porque nosotras hemos defendido los espacios, ¿no?, de la mujer en la información, pues en la opinión, que en fin, estamos y no estamos, en la dirección, que desde luego no estamos, etcétera, etcétera, pero que luego con todas nuestras campañas y nuestras actitudes y nuestras defensas, etcétera, bueno, pues son muy necesarias. Y posiblemente, pues, y espero que efectivamente algún efecto han tenido, porque de no haber mujeres para nada yo siempre hablo de televisión, ¿no?, pero en televisión española, que al principio éramos 3, a ver, pues ahora más mujeres que hombres en las redacciones, etcétera, es obvio que ha cambiado, pero ha cambiado la cantidad, muchas veces no tanto la calidad, ¿no?, no del trabajo, sino la calidad de la apreciación del trabajo, ¿no? Pero claro, yo me siento, ya digo, diminuta cuando pienso que luego, claro, tú te vas a casa y comentas todo esto, pues con una cerveza, ¿no?, mientras que nuestras compañeras por el mundo, la mayoría, o sea, porque hay muchas más que lo pasan muy mal, y cuando digo lo pasan muy mal quiere decir que no se van a tomar una cerveza, sino que tienen que protegerse para que no les peguen un tiro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que te hace. Y entonces, ya para terminar, así como ejemplos de esa etapa inicial de decir, llegar a Madrid y decir quiero hacer internacional, mirarte como está donde va, ¿no? O sea, pero, bueno, pues poco a poco dejar. Y de hecho, por ejemplo, pues me enviaron a mí, y que fue relativamente discutido, no conmigo, pero sé que se discutió, a Irán, por ejemplo, después de que llegó Khomeini. No cubrí las primeras elecciones, cuando ya Banisar se fue, mataron a Rajai y todo eso. Entonces, bueno, pues tengo que decir que el ser muy pesada y el ser muy tal tenía, en fin, hasta cierto punto sus frutos, ¿no? Y que luego, por ejemplo, otra anécdota, también que creo que es ilustrativa, es el golpe de Estado en Guinea, con Macías. Que entonces, cuando hay el golpe de Estado, pues claro, yo voy corriendo inmediatamente a la dirección, quiero ir a Guinea. Y entonces me dicen, bueno, estamos viendo, porque claro, no se sabe bien lo que ha pasado, no se sabe cómo está la situación, tal. Y entonces, bueno, al cabo de unas horas, no lo recuerdo, estoy hablando, a ver, puedo equivocarme ahí en horarios y vamos, no sé si fue, creo que fue el mismo día. Dijeron, bueno, me llaman y me dicen, es que no vas a poder ir porque resulta que, claro, no hay infraestructuras, no hay nada, y entonces se va a vivir en un barco y van a ser todo hombres y tú vas a ser la única mujer. Y te podría pasar algo. Entonces yo dije, perdóname, digo, pero bueno, no estoy de acuerdo, tal. Sí, pero no, tal. Bueno, me fui y hice un escrito, ¿no?, diciendo que no estaba de acuerdo, digo, porque opino que el problema no soy yo, el problema son ellos. Los que no tienen que ir son ellos. O sea, porque realmente no veo dónde estoy creando yo el problema, ¿no? Y entonces no fui ahí, pero al día siguiente o 2 días después, ya digo, no recuerdo exactamente, ya, bueno, dijeron, bueno, venga, va, pues ve y tal, y fui. Es decir, que todo eso eran, pues bueno, ahora yo lo cuento así suelto, pero era un continuo, ¿no? O sea, de esas pequeñas barrerillas que ibas teniendo que todos los días, pues estar... Y sobre todo yo lo que siempre percibí, y lamentablemente sigo percibiendo, es que permanentemente
tenías que estar demostrando que eras capaz de hacer lo que querías hacer, ¿no? Y lo que estabas haciendo. Es decir, que daba igual que hubieras hecho una cosa, bueno, en fin, una cobertura, pues que estuviera bien, etcétera, etcétera, que evidentemente, pues vale, eso contaba, pero como que siempre era otra vez a ver que no poder fallar, o sea, no poder tal, es decir, esa presión, ¿no? Y eso, pues, en fin, ha cambiado, pero no tanto, ¿eh? Y bueno, no me quiero enrollar más porque si no, no te voy a dejar. Y tú tienes que contar muchas cosas. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias, Vanessa, Carmen, Rosa, que siempre es un placer encontrarnos. No sé, yo la verdad me pasa como a Rosa, que cada vez que pienso en las mujeres que realmente se están jugando en este mismo momento en muchos países su integridad física, su libertad, pues realmente pienso que lo nuestro, en el fondo, no fue tan complicado, ¿no? Pero de todas formas, sí que fue complicado dentro de lo que era nuestra sociedad. Y en nuestra sociedad los valores que valían para hombres no valían para mujeres, eso estaba claro, ¿no? Y yo empecé a trabajar muy joven en una agencia de noticias con Franco vivo. Eso es un dato importante, porque eso significaba que tenías toda una serie de libertades restringidas, hombres y mujeres, todos, pero las mujeres específicamente tenías un espacio que estaba específicamente acotado, en el que no tenías derechos sobre los hijos, ninguno. Por ejemplo, es una cosa que la gente no se da cuenta, ¿no? Que hasta después de la democracia y después de aprobada la Constitución, 2 años después, no se aprobó una ley que permitía que las madres tuvieran potestad sobre sus hijos. La potestad era exclusivamente de los padres, la tutela era exclusivamente de los padres. Y si el padre se había ido a comprar a una cajetilla de tabaco y no había vuelto, de todas las maneras, la madre no tenía derecho sobre la tutela del niño, pasaba a ser pasaba a ser la tutela de un juez, porque la madre no tenía nada que pintar. Bueno, eso es simplemente para darse cuenta de la importancia que tuvo el cambio del régimen franquista a la democracia y la cantidad de derechos que se abrieron en ese momento a las mujeres, entre ellos, eso ya te digo, el más elemental de tener capacidad de decidir sobre los hijos, ¿no? Bueno, yo ya digo que entré a trabajar muy joven en una agencia de noticias, entonces, con 18 años. Una de las ventajas que tenía Rosa sobre muchísimos compañeros suyos es que sabía inglés. Eso es fundamental. Eso era fundamental. Muchísimas más mujeres sabíamos inglés que los hombres, porque las madres, por algún extraño motivo, decidían que era bueno que las hijas supiéramos idiomas, ¿eh? Y las madres se empeñaban en que las niñas, tú aprendes inglés, que eso será bueno, ¿no? Y en cambio los chicos no. Entonces, cuando llegábamos a los centros de trabajo, como periodistas, resultaba que las chicas sabíamos inglés y los chicos no tenían ni idea, ¿eh? Eso era una cosa que contaba un momento a tu favor, porque si tenías que ir a algún sitio a entrevistar a alguien que solamente hablaba inglés, pues ¿de quién iba a echar mano? Pues de la niña que había allí, de la chica que había allí, que bueno, será lo que sea, pero sabe inglés. Bueno, eso era una ventaja, ¿no? Es que facilitaba las cosas, ¿no? Las mujeres, como decía Rosa, cuando entrábamos en los medios de comunicación, como tenías que demostrar que eras capaz de hacerlo y que eras capaz de hacerlo bien, permanentemente bien, que no fallabas nunca, que estabas siempre ahí, que estabas más horas que nadie, que no es cierto que tuvieras otro objetivo en el mundo que trabajar en ese sitio y que esa era tu vida, iba a ser la dedicación absoluta, total a ese medio, pues eso hacía que al cabo de relativamente poco tiempo, pues las mujeres íbamos ocupando espacios, porque como ellos, oye, tampoco tenían tantas ganas de trabajar y aparecíamos mujeres que trabajábamos mucho, pues oye, si tú te empeñas en trabajar, si tú te quieres quedar, pues yo me voy. Entonces, poco a poco, ese espacio las mujeres jóvenes lo íbamos ocupando y cuando se daban cuenta, los cargos intermedios los teníamos nosotras. Los intermedios, ¿no? Pero los cargos intermedios los teníamos nosotras porque había que trabajar muchísimo, había que trabajar muchísimas horas, había que estar permanentemente atentos, había que tener una vocación verdaderamente muy grande para todo eso, y eso hacía que terminabas teniendo pues cargos intermedios y poco a poco ellos se iban también acostumbrando a quien organizaba el trabajo del día, la que distribuía las cosas que se iban a hacer, pues terminaba siendo una mujer
porque lo hacía mejor, más rápido, mejor, más fiable. Y ellos mismos empezaban a encontrarse relativamente cómodos, siempre y cuando no llegara a determinados niveles este tipo de dirección, ¿no? Tenía que ser una cosa intermedia. Y durante mucho tiempo en las redacciones hubo muchas mujeres ocupando cargos intermedios, jefes de sección, por ejemplo, ¿no? Jefes de sección, que es la que tenía que hacer un trabajo cotidiano permanente de estar allí, pues eran bastantes mujeres. En mi generación ya hubo muchísimas mujeres que ocupaban cargos intermedios, pero había un tope, había los redactores jefes ya no, los redactores jefes ya había muchísimos menos, y no te quiero ya contar subdirectores o directores adjuntos, eso no existía, ¿no? Otra de las cosas que yo creo que fue muy importante, que es la que a lo largo de todos estos años, yo, todos los años que llevo, más de 40 que llevo en este oficio, pues he visto realmente la transformación, ¿no? Y la capacidad, la presencia de las mujeres de una forma, primero poco a poco y luego de una manera casi como una especie de aluvión enorme, como una fuerza impresionante, que ocupaban ya, empezaban a ocupar directamente puestos de dirección como redactores jefes, había ya sin problema, ¿no? Pero siempre ha habido una zona en la que no se ha dejado entrar a las mujeres, que es opinión. La zona de opinión en los medios de comunicación es una zona aún hoy reservada a los hombres. Por supuesto, la de dirección, la zona de dirección es una zona de hombres, pero el consejo editorial es una zona de hombres. Ahí es hasta hace poquísimo no había presencia de mujeres o muy poca presencia de mujeres, porque ahí es donde realmente se influye. Se influye en los editoriales, se influye en las tribunas de opinión, y ahí es donde las mujeres, yo creo que hemos tenido una valla más importante que en ningún otro sitio. Era más fácil entrar en deportes y en el vestuario del Real Madrid que en el consejo editorial de un periódico, porque en el consejo editorial del periódico estaba el Santa Santorum de la inteligencia masculina, y ahí es donde las mujeres no tenemos nada que hacer. Tú estabas allí para desarrollar las ideas de ellos, ¿no? Eso ha sido realmente lo último que han atacado las mujeres. Yo creo que el resultado de eso se está viendo, es magnífico. Las mujeres tienen opinión y además la suelen fundamentar, lo cual es una cosa estupenda, mientras que hay muchos hombres que tienen opinión pero no la fundamentan, es simplemente una expresión sin más, ¿no? Pero no, esto lo digo porque a veces le pides a una mujer un artículo y dices, oye, por favor, ¿querrías escribir un artículo sobre esto? Y te dice, bueno, sí, pero... Y a lo mejor es una de las grandes expertas que hay en el mundo sobre este tema. Y te dice, sí, pero bueno, necesito unos días porque quiero estructurarlo bien, que tú déjame 3 o 4 días, te lo mando, que voy a pensar bien cuántas palabras son, cómo... Tú le dices la inmensa mayoría de las veces a un colega, oye, ¿quieres escribir un artículo? Y te dice, sí, te lo mando esta tarde. Y no necesariamente tiene mayor preparación que ella, lo que tiene es más confianza en sí mismo. Él tiene más confianza en que es capaz de hacerlo y ella tiene menos confianza. Es un problema que no es el problema de él, es un problema de ella, es un problema nuestro, la falta de confianza que tenemos en nosotros mismas y en las exigencias que nos ponemos a nosotras mismas de que tenemos que hacerlo muchísimo mejor, ¿no? Eso es Bueno, yo quería contar una anécdota también como Rosa, que es en esto del tema de los editoriales. Yo era redactora de entonces se llamaba De puta base en El País. Eso quería decir que eras... y de repente, en el consejo editorial, estaba el director y una serie de hombres. Y era ya con la democracia y estaban discutiendo sobre si se debía regular el aborto y si el periódico debía sacar un editorial sobre el aborto. Y de repente el director, que es un hombre inteligente, se paró y dijo, pero un momento, aquí estamos todos hombres. ¿No es un poco raro que estemos todos hombres discutiendo si el periódico tiene que apoyar el derecho de las mujeres a abortar o no? Y dijo que suban un par de redactoras. Así, que suban un par de redactoras. Y una de las redactoras que agarraron así por el pasillo fui yo. Y otra redactora, y subimos como fieras, claro, ¿no? Cuando entramos y vimos aquella colección de hombres todos encorbatados, todos no sé qué, todos discutiendo sobre si el periódico iba a apoyar o no el derecho de las mujeres a decidir si querían tener hijos o no. Bueno, pues tuvimos allí una intervención bastante... Y
debo decir que no sé si les convencimos o ya estaban convencidos o simplemente les dimos miedo, pero el editorial salió defendiendo el derecho de las mujeres a abortar cuando ellas quisieran, ¿no? Bueno, yo lo único que quería es recordar, insistir aquí en que es muy importante para mí que los medios de comunicación, las zonas de opinión, tengan presencia femenina, que las mujeres se esfuercen, se empeñen en estar presentes en las zonas de opinión, porque ese es el reducto en el que más difícil es entrar y es el reducto en el que más necesario es que estemos. Tenemos que expresar nuestras opiniones con la misma naturalidad, con la misma capacidad, con la misma vehemencia que las puede expresar cualquier otro ciudadano. Somos ciudadanas, tenemos el mismo derecho a expresar nuestras opiniones, la calidad del trabajo que tengamos detrás para expresar esa opinión, por supuesto, pero hay infinidad de mujeres que podrían estar enriqueciendo el debate, haciéndolo más vivo, más rico, más polémico, y muchas veces se echan para atrás o no somos capaces de empujar lo suficiente. Sí, realmente es un gusto y da gusto escucharos. Y algunas de las cosas que habéis dicho, pues realmente, por ejemplo, la falta de seguridad o que tenemos que pensarlo mucho para estar en las columnas de opinión, pues es un poco también consecuencia de todo lo que estáis contando. O sea, hemos sido juzgadas con un rasero mucho más potente que a los hombres. Y esto no solo en el campo de los medios. En el campo de la ciencia, Madame Curie tenía 2 premios Nobel y todavía no le aceptaban en la Real Sociedad de Ciencias de París. Entonces, sí que es verdad que podemos ganar, digamos, empoderamiento apoyándonos unas a otras, ¿eh? Yo recuerdo también pues, haber sido invitada a una mesa para hablar en contra de la entrada de las mujeres en el servicio militar y, claro, yo tenía esa inseguridad tremenda porque además parte del feminismo apoyaba entrar, pero tuve unas compañeras del feminismo pacifista que me dijeron lo que vas a decir es importante. Si una mujer quiere ir al ejército, que vaya. Pero nosotras no tenemos por qué embellecer estas instituciones. Lo digo porque este acto también es un acto simbólico de reconocer a mujeres que han abierto campos en donde no estábamos las mujeres. Y el reconocimiento entre unas y otras es la fuerza del feminismo. Reconocernos y reconocer a las que abrieron, empezaron y transmitir a las nuevas. Entonces, eso es importante y nos tomamos nota de la opinión. Después, Rosa María también decía, hay tendencia a que nos arrinconen en el rincón de las noticias de las chicas, etcétera. Y nosotras también decimos, ¿cuál es la política de las mujeres? La política de las mujeres es la política, o sea, todo, que no nos dejemos arrinconar. A mí lo que me gustaría es preguntaros ahora sobre las alianzas, precisamente, para empoderarnos, ¿no? Recientemente, pues a través de los hashtags, las redes sociales, el feminismo global ha cogido fuerzas, y entonces, pues ahí esto es una demostración, ¿no? Esta sala, donde aquí en Zaragoza el movimiento es muy potente, pero ¿qué alianzas podemos establecer con los medios y a través de qué? Porque has dicho, sí, que las mujeres estén es necesario, pero ¿es suficiente? O sea, ¿cómo podemos también establecer esas alianzas? Bueno, yo no estoy en... Funciona, ¿no? Sí. Yo no estoy en las redes, no he estado nunca ni en Twitter ni en Facebook, pero bueno, esa es una opción personal, no tiene... Pero sí que creo que deberíamos... Yo comentaba hace un momento, ¿no? A veces me resulta un poco incomprensible la facilidad que tenemos para fragmentarnos, ¿no? O sea, lo veo a veces, aunque se publica un artículo en el periódico de alguien, una mujer, y le responde una mujer que defiende lo mismo menos una cosa, ¿no? Y el siguiente artículo es de otra mujer que defiende lo mismo menos otra cosa.
Sí, nos fragmentamos nosotras mismas mucho a veces. Yo creo que evidentemente no tenemos por qué pensar lo mismo, estaría bueno. Afortunadamente somos personas cada cual con sus ideas y con sus circunstancias personales, y eso me parece que es lo suyo, y al revés, lo que nos enriquece a nosotras mismas también es que somos distintas, ¿no?, entre nosotras, pero tenemos también muchas cosas en común, y las cosas que tenemos en común y las batallas que tenemos aún en común que dar, porque realmente porque existe el riesgo de retroceso permanente, ¿no? Esa sensación de que ya has llegado y que ya es así. No, todos sabemos que eso no es cierto, que las mujeres en la República llegaron a una serie de cosas y mira cómo fue el retroceso después que tuvieron que experimentar, ¿no? No es verdad que lo que tienes está conseguido para siempre. Lo que tienes lo tendrás mientras lo defiendas. En cuanto dejes de defenderlo, lo pierdes. Eso deberíamos tenerlo todos metidas como un clavo en la cabeza, porque para las mujeres eso es esencial. O lo defendemos o lo perdemos, no hay más, ¿no? Pero bueno, me refiero a que siendo como somos distintas y teniendo circunstancias distintas, deberíamos, creo yo, buscar a veces también una posición más inclusiva de las cosas en las que sí que estamos de acuerdo, para sobre esas cosas sí presentar un frente unido. Bueno, sobre las que no estemos de acuerdo no, pero en las que estemos de acuerdo no busquemos siempre el pequeño matiz que nos diferencia, sino el gran espacio en el que estamos juntas, ¿no? Yo ahí también insistiría totalmente de acuerdo con eso, contestando tu pregunta, en la importancia de la visibilidad, ¿no? De pelear mucho por visibilizar a todas las mujeres que hacen cosas, ¿no?, que han hecho cosas y que están haciendo cosas, ¿no? Y realmente, por ejemplo, en los medios, yo esto ya muchos años que lo hago y ahora afortunadamente pues es una práctica más habitual el intentar buscar siempre pues fuentes, ¿no?, pues expertas, etcétera, buscar siempre mujeres. Normalmente hay una inercia, ¿no?, muchas veces pues a buscar los de siempre porque están ahí, etcétera. Bueno, pues no, es decir, visibilizar, eso me parece importantísimo. Los contactos, ¿no? O sea, los contactos son fundamentales y las mujeres no son, o sea, somos muy buenas comunicando, pero esa práctica, digamos, bueno, profesional, ¿no?, de establecer, o sea, esas redes, ¿no?, que ahora pues es fundamental, los networkings, todo eso creo que tenemos que trabajarlo mucho más, ¿no? Y después creo que también hay que formar mucho a a las mujeres más jóvenes en liderazgo, ¿no?, en la línea de lo que tú decías. O sea, hay que aprender a que dejemos de subestimarnos y hay que enseñar a los chicos a que dejen de sobreestimarse. O sea, porque realmente esa especie de desequilibrio está en la escuela, ¿no? Por tanto, y está, por supuesto, en las familias. Y lo que has dicho de los retrocesos es importantísimo, porque yo creo que una de las grandes, digamos, por supuesto, falacias, pero que funciona, es haber hecho creer, es decir, en aquellos países donde las mujeres están absolutamente ya no solo discriminadas, sino oprimidas, reprimidas, es decir, a niveles, bueno, lo que hablábamos al principio, ¿no?, tremendos, etcétera. Lo que se quiere transmitirles es que no hay nada que hacer, ¿no? Así son las cosas. Pero ¿qué nos pasa a nosotras que hemos conseguido avanzar mucho, digamos, nuestros entornos? Que se nos quiere hacer creer que no hay que hacer nada, porque ya está todo hecho. Y eso es mentira. Y yo, por ejemplo, el año pasado para una charla estuve viendo las campañas, cómo se cubrió la campaña, que esa la cubrí yo, en Estados Unidos, de la primera vez que una mujer se presentó en el tándem, o sea, para vicepresidenta, Geraldine Ferraro. ¿Cómo se cubrió a Geraldine Ferraro? ¿Cómo cubrimos? ¿Cómo se cubrió a Sarah Palin unos años después? ¿Y cómo se cubrió a Hillary Clinton? Y pone los pelos de punta, porque es muchísimo más sexista Sarah Palin, muchísimo más sexista Hillary Clinton todavía, ¿no? Y por tanto eso quiere decir que las redes no solo no han servido para acercar, como en principio parecería, ¿no?, y como pensábamos, ¿no?, instrumento de acercamiento, de mejor conocimiento, de mayor cohesión, etcétera. Es todo lo contrario. Claro, un instrumento, si se usa bien, sirve para, es positivo; si se usa mal, con la misma fuerza, sirve para lo negativo. Y realmente, en este caso, ha sido clarísimo que las redes, o sea, no han servido en absoluto, o sea, para avanzar en esos temas. Por tanto, hay que estar tremendamente alerta.
Sí, porque simplifican mucho, ¿no? O sea, justamente el papel de los medios es profundizar y dar un sentido y las redes simplifican, pero tal vez para convocar, para dar a conocer noticias, en ese sentido sí puede ser, pero efectivamente los medios tenéis ahí una capacidad que sigue siendo necesaria. Y lo que has dicho, la educación, fundamental, ¿no? Yo quería insistiendo en una cosa que decía Rosa María de las campañas, por ejemplo, norteamericanas. En Estados Unidos y en otros países, pero en Estados Unidos, por el volumen que tiene, es más fácil apreciarlo, existe una corriente, tienes una corriente ultraconservadora, pero existe una corriente directamente masculinista, ¿no? O sea, una corriente que lo que hace es considerar que las mujeres se están poniendo en peligro valores de la sociedad americana que son machistas, la camaradería, esta camaradería masculina que ellos tanto valoran, y esa corriente se está organizando. Se está organizando en la intranet profunda, no está arriba, pero abajo hay ya bastantes estudios hechos con bastantes grupos que se están desarrollando en Estados Unidos y en otros países, y digo que conozco mejor el de Estados Unidos porque se han publicado estudios sobre eso, con la cantidad de grupos que nacen como grupos de defensa de lo masculino, enfrentado a lo femenino, como si las dos cosas fueran incompatibles y tuvieran que estar enfrentadas, y sintiéndose agredidos ellos, ¿no? Agredidos, que las mujeres empiezan a agredir su espacio, ¿no? Eso, que parece una pequeña tontería, no lo es, porque a la hora de organizarse desde el punto de vista político son de una extraordinaria eficacia. Y empiezan a tener resultados en legislaciones de los estados, no a nivel federal, pero sí en legislaciones locales. Soledad hablaba antes de esa necesidad de sumar. Yo creo que seguramente la sensación que tenemos del día de ayer es que fue tan notable y tan inolvidable porque sentimos que estábamos sumando. O sea, que cada vez que escuchábamos a alguien, alguna mujer nos sumaba y nos mejoraba. A mí me gustaría hacer como un pequeño balance, recoger todo lo que habéis ido diciendo, porque al final estamos intentando responder a la pregunta de cómo podemos feminizar los medios de comunicación. Soledad hablaba de la opinión, hablábamos de la visibilidad de mujeres, de utilizar como fuente original a una mujer. Históricamente, cuando necesitabas una fuente era un hombre, pero el relato efectivamente sigue siendo un relato masculino y aún queda mucho para cambiar ese relato. Hablábamos también ayer de que el cambio en los medios de comunicación de hecho arranca hace muy poco tiempo, o sea que ha habido muchísimas décadas en las que hemos estado utilizando con los mismos cánones de comportamiento. ¿Qué podríais añadir a eso que estamos hablando? A esa opinión, visibilización de la mujer, utilización de las fuentes. ¿Cómo podemos luchar de forma activa por cambiar el relato masculino de los medios? Bueno, en televisión, por supuesto, todo esto, vamos, en los medios, en fin, televisión, en los visuales, ¿no? Es decir, estamos tremendamente inmersos y totalmente ya, en fin, yo creo que ahogados, ¿no?, por esta cultura de la imagen. Y esta cultura de la imagen, por ejemplo, para las mujeres ha sido nefasta, ¿no?, porque realmente está obligando, ¿no?, a priorizar la imagen sobre realmente el contenido, con lo cual la lucha es más difícil todavía, ¿no? O sea, que en lugar de facilitarnos, digamos, el que la tecnología ahora pues te permita, en fin, llegar a todas partes, etcétera, etcétera, pero claro, tiene todos esos componentes de priorizar y de girar todo en torno al impacto, ¿no?, de la imagen, que entonces como que la imagen de la mujer sigue respondiendo efectivamente al relato androcéntrico, al relato masculino, etcétera, etcétera, pues tenemos un doble desafío, es decir, el de demostrar, el de poder estar ahí, porque nuestra calidad de trabajo está ahí y por tanto, pues como la mitad de la población que somos, debemos ocupar pues el espacio, que no es contra nadie, como tú acabas de decir, ¿no? Simplemente pues es una cuestión de justicia el estar ahí en la proporción adecuada, pero a eso hemos de sumarle la lucha contra
la imagen. Yo leí en una ocasión una frase que me pareció muy descriptiva en ese sentido, y es que claro, hay que enseñarles a las niñas, ¿no?, a que dejen de preocuparse por meter el pie en el zapato de cristal y se dediquen a romper el techo. No, o sea, porque esa es la cuestión. Y entonces la cultura de la imagen pues obliga a eso, pone permanentemente el zapato de cristal ahí delante, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy presente y que tiene que estar, yo siempre insisto en la educación, porque realmente Sí. creo que la formación, pero de hombres y de mujeres, Pero o sea, es de que, mujeres y de hombres. O A sea, veces también ponemos mucho la carga de la prueba en las mujeres. ¿Pero qué les pasa a las mujeres? ¿Pero por qué hay tan pocas? ¿Pero por qué? Y el problema no es de las mujeres, es de las instituciones y de los medios donde nos vemos obligadas. Es que realmente las mujeres tenemos una palabra, una tradición, una forma de decir, y a veces entrar en esas instituciones, en esos medios tan conflictivos, en esos campos que solo se insultan, etcétera, nos tenemos que colocar en otro punto, ¿no? ¿Nos colocamos en otro punto o entramos en la pelea esta masculina? No sé. Voy a aprovechar Sí, este bueno. intermedio un segundo para Déjalo. deciros que si en 5 minutos empezamos preguntas, si queréis preguntar tenéis unas tarjetitas y podéis pasármela. Gracias. Sí. Bueno, yo quería también, yo en este momento estoy más esperanzada que nunca, porque realmente creo que lo que sí que se ha producido ahora es un cambio con una fuerza que no ha tenido nunca antes, ¿no? Yo creo que el movimiento feminista ha sido muy importante y ha conseguido muchísimas cosas porque ha sido fuerte y porque ha sido pero yo creo que en este momento ha adquirido un impulso nuevo fortísimo y que eso ya es imparable. Yo sinceramente creo que igual que en algunos momentos de mi vida pensé que tenía derechos que iba a ir perdiendo, ahora creo que el movimiento feminista es lo suficientemente fuerte para defenderlos todo el rato y cara al futuro, que no vamos a perder. No vamos a perder esta vez no vamos a perder, porque esta vez estamos muchísimo mejor organizadas y sabemos muchísimo mejor qué es lo que nos jugamos y qué es lo que supone eso desde el punto de vista de los derechos civiles. Yo creo que es muy importante también que nos emprendemos muchas veces cuando dicen, pero bueno, ¿y qué es esto? ¿Pero eso del feminismo qué es? Y tal. Y dice, oye, perdona, ¿cómo que eso del feminismo qué es? ¿Cómo puede ser tan ignorante? Pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puede alguien que es culto, que es decir, ¿y eso del socialismo qué es? Dice, ¿cómo que eso del socialismo qué es? Pues un movimiento, tienes ahí un movimiento político, no sé qué, tienes libros, en fin, todo a tu alcance para comprender qué es. ¿Qué es eso de que no sabes qué es el feminismo? Pues entérate, ¿eh? Pues entérate, ¿eh? No sé si tenéis preguntas, Seguro. porque nos vamos a quedar sin tiempo si no. Así que vamos a pasar a las preguntas del público. Creo que nos la traen. Seguro que tienen, sí. Es que... Madre mía. Uf, o sea, por Dios. Ay, esto no. Vamos a ver. Bueno, tenéis muchas preguntas. Oh, Cristina Díaz, esto más que una pregunta. Me gustaría que en esta mesa se haga un recordatorio para Carmen Sarmiento por su labor y trabajo en los medios. Gracias. Claro que sí. ¿No creéis que para que los medios sean feministas es necesario cambiar el modelo de negocio capitalista? No. Vamos a decirlo rápido. No. Yo creo que si supeditamos nuestros derechos y la presencia a nuestros derechos como ciudadanos y nuestros derechos específicos como mujeres, si los supeditamos a la desaparición del modelo capitalista, pues estaremos retrasando el reconocimiento de nuestros derechos. Que nosotros tenemos que decir, el modelo capitalista nos gustará, lucharemos contra él,
pero en cualquiera de los casos tiene que incluir los derechos de las mujeres. No puede ser que el capitalismo y los derechos de las mujeres sean incompatibles. Tenemos que exigirle al capitalismo que reconozca los derechos de las mujeres, no esperar a que caiga el capitalismo. Sí. ¿Qué opináis de la precariedad actual de vuestra profesión, mayoritariamente protagonizada por mujeres? ¿Creéis que influye el género, la juventud? Sí, por supuesto, claro. Realmente la precariedad es obvio que es otra de las maneras, ¿no?, digamos, debilitar la calidad informativa, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto cuando en talleres y todo eso, pues todo eso que sucede, es decir, el hecho de que cada vez haya menos periodistas, que se prescinda de los mayores, por ejemplo, en el sentido de, bueno, de prescindir de la experiencia, en fin, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos fenómenos que se están produciendo y que acaban debilitando las redacciones, ¿no?, que cada vez pues, hay menos periodistas, se tienen que hacer más trabajos en menos tiempo, todo eso, y que todo esto claramente en el caso de las mujeres, pues efectivamente también les va perjudicando más. La gran pregunta es ¿qué consigue? Es decir, ¿esto es algo que va encaminado a conseguir una mejor información? Pues es obvio que no, ¿no? Por tanto, lo que hemos de preguntarnos es por qué hay esa voluntad, ¿no?, de que precisamente la excelencia informativa no sea el objetivo de los medios de comunicación, sean convencionales o sean digitales, ¿no? Por tanto, creo que ahí sí que vamos a un foco más amplio, que ahora pues no tenemos tiempo de discutir, que puede tener que ver con la pregunta que acabas de contestar del sistema, etcétera, ¿no? Y que realmente pues lo que tenemos que preguntarnos es efectivamente en qué se quiere convertir el periodismo, ¿no? Es decir, si verdaderamente bueno, pues hay una manera, cuando algo te molesta, eliminarlo, y eso hablábamos antes, pues la eliminación física de aquello que te molesta, digamos, es la más drástica y radical, ¿no? O sea, se acabó. Muerto el perro, muerto la rabia, ¿no? Pero, digamos que en aquellos lugares donde eso, en el campo del periodismo, pues son, en fin, no está bien visto, o sea, no puedes ir, aunque, ojo, cuidado, porque ya tenemos como sabéis, 3 periodistas asesinadas, 2 periodistas y un periodista, hombre, asesinados en la Unión Europea, en los últimos año y medio. Que eso es muy serio. Entonces, bueno, pues, ¿qué quiero decir? Que como no se elimina físicamente, hay otra manera de eliminar, o sea, que al periodista, es decir, al informador. Bueno, pues es desacreditándolo, etcétera, y la otra es precarizando su trabajo. Es decir, con eso lo que consigues es que trabaje peor. Y está claro que a las mujeres esto les afecta doblemente, eso sin duda. Esta pregunta para Soledad. ¿Qué porcentaje de mujeres trabajan en su redacción y cuántas mujeres ocupan mandos intermedios y de dirección? Pues en este momento estamos justamente haciendo una reestructuración de la redacción, pero yo creo que en este momento hay más de un 50% de la redacción son mujeres. Eso no quiere decir que el 50% de los cargos sean mujeres, no, hay menos mujeres, pero por supuesto en cargos intermedios hay más mujeres, en cargos según va subiendo hay menos mujeres en los cargos de dirección. De todas maneras, en este momento hay una directora adjunta por 2 directores adjuntos, hay una directora de opinión, cosa que es una mujer, y bueno, intentamos, sobre todo en los cargos inferiores, conseguir mejores condiciones de trabajo para mujeres, porque muchos de los puestos de trabajo con contratos más precarios están ocupados por mujeres. Entonces vamos a intentar a lo largo con el tiempo, porque no se puede hacer de manera inmediata, pero incorporar, regularizar esas situaciones y que vayan ascendiendo dentro de la escaleta de salarios y de categorías laborales del periódico, ¿no? Para Rosa María, acerca de la televisión, ¿qué opina que haya medios que crean canales que siguen perpetuando los roles de género? Y como estamos en la libertad de mercado, la libertad de... Bueno, eso es tremendo, ¿no? Porque, claro, efectivamente, bueno, pues no voy a decir aquí nada, no decimos eso, ¿no? Que sobre todo que los medios crean modelo social y desde luego la televisión, sobre todo, vamos, y las redes, etcétera, todo lo que es imagen, vuelvo a decir lo que decía antes, pues crea claramente, o sea, construye, ¿no? Modelo social. Y es evidente que ahí hay
claramente, ¿no? O sea, una perpetuación de estereotipos, de roles, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, claro, todo eso responde, es que siempre con esto tenemos un bucle, porque, vamos a ver, digamos que eso responde a que estamos en una sociedad machista, una sociedad patriarcal, y eso responde a esa sociedad. Pero al mismo tiempo, claro, protestamos, pero estamos contribuyendo a que se perpetúe. O sea, es decir, que sufrimos las consecuencias, pero estamos en las causas también de que eso suceda. O sea, que ahí es donde, volviendo a la pregunta de atrás, por esto insisto mucho en que hay que cambiar todo eso. Pero no se va a cambiar si realmente no se cambia el imaginario, la mentalidad. Es decir, cuando antes se luchaba por conseguir el voto, por conseguir el acceso a la universidad, etcétera, parecía que, claro, son objetivos. Bueno, se consiguen, no se consiguen, es como algo muy claro que tiene unos plazos, etcétera, ¿no? Pero es que ahora estamos luchando contra creencias, ¿no? Creencias, contra percepciones nocivas. Es decir, todo eso está incorporado y claro, evidentemente, si esto lo seguimos representando y sigue ocupando espacio en los medios, sobre todo, insisto, en esa cultura de la imagen, en los medios visuales, pues está claro que el modelo no solo se perpetúa, sino que se consolida. En España, las periodistas que se han puesto a los mandos de los medios van a ser la salvación, entre comillas, de una profesión tras la degradación y falta de credibilidad de los últimos años. Es un poco como nos reclaman para salvar. Sí, no, las mujeres que estamos en dirección no somos la salvación de nada, ni muchísimo menos. Si tiene que haber, no sé ya si la palabra es salvación, pero si tiene que haber una distribución más justa y más razonable de la posición de la mujer en los medios de comunicación, será por la lucha de las propias periodistas dentro de los medios de comunicación, no por la directora, ¿no? Eso es así, yo creo que eso lo tiene que tener claro todo el mundo. Los directores de los medios de comunicación tienen un papel y podemos influir hasta un determinado punto, pero la lucha por los derechos de las mujeres es competencia de las mujeres, de luchar ellas al margen del puesto en el que estén, ¿no? ¿Cómo hacer frente a la ola retrógrada fake news sin atacar la libertad de expresión? ¿Cómo conseguir no atacar la libertad de expresión en un momento de fake news? Eso es justamente es la fina línea, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay que tener claro los derechos universales, ¿no? Y entonces, bueno, pues saber que todo aquello que ataca directamente, en fin, los derechos universales básicos, bueno, pues ahí es donde la libertad de expresión pues se acabó. O sea, pero no es tan fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. O sea, decir, cada caso es cada caso, pero yo creo que ahí tiene que ver también mucho la educación otra vez, ¿no? Es decir, la ciudadanía en este momento, en general, como no está educada en lo que en los medios, sobre todo en Canadá, hace muchos años ya que lo hacen, lo de la alfabetización mediática, ¿no? Es decir, saber cómo hay que interpretar los lenguajes mediáticos y, por tanto, ser capaz, ¿no?, de distinguir los formatos, ¿no? Porque como se mezclan los géneros, se mezcla todo, en este momento pues la gente cree que está viendo una tertulia, un debate, en fin, de estos al uso, donde todo el mundo chilla, se insulta, se descalifica, nadie argumenta nada, etcétera, y cree que eso es información, ¿no? Bueno, pues eso no es información, pero eso requiere una cultura mediática, o sea, una cultura, y eso enlaza con una cultura de sentido crítico que tampoco proporciona la educación en la medida que debería, ¿no? Por tanto, si no conseguimos que la ciudadanía sea capaz de discernir lo que es tóxico de lo que no lo es, bueno, pues hay que intervenir más tratando de ser pedagógico ahí, ¿no? Y ahí el peligro con ese pretexto claramente, ¿no?, cercenar la libertad de expresión es un riesgo muy, muy evidente. O sea, que hay que estar tremendamente alerta, porque efectivamente es un juego muy perverso, además, ¿no? Porque muchas veces, pues haciéndose creer que lo que estás protegiendo es precisamente esos derechos, lo que estás haciendo es coartando la libertad de expresión. Y ahí, bueno, y hay que ver
todo lo que tú has contado antes, además de estos movimientos que se están organizando, ya no solo hay este movimiento, que en muchos casos coinciden, ¿no?, pero que tiene que ver con esa supremacía, ¿no?, del hombre sobre la mujer, del blanco sobre el no blanco, del rico sobre el pobre. Es decir, que todo eso es un movimiento que ahora está tremendamente potente y organizándose muchísimo, y que hay que estar muy alerta, porque tiende muchas trampas, ¿no? Y entonces el tema seguridad versus libertad, o sea, todo eso es un debate que debería estar permanentemente sobre la mesa, y permanentemente, ya digo, en la formación de las personas, ¿no?, para que sean capaces de darse cuenta de que hay que resistir a caer en esas trampas. Yo creo que Rosa ha dicho una cosa que es fundamental. La libertad de expresión es fundamental para las mujeres. Si desaparece la libertad de expresión, las primeras que lo vamos a sufrir somos nosotras. No creamos que una libertad de expresión reducida o controlada va a protegernos en absoluto. Lo que va a hacer es perjudicarnos, y eso deberíamos tenerlo claro. Necesitamos nosotras poder expresarnos libremente, y eso es imprescindible con libertad de expresión. Necesitamos libertad de expresión, siempre. Pregunta para Soledad Gallego. ¿Cómo feminizarías la gestión publicitaria? ¿Vale todo? ¿Hay algo que podamos hacer para reducir la presión económica de los medios? La presión económica de los medios tienen ahora, sobre todo en la base digital, tienen dos maneras de financiarse. La publicidad, que es la clásica, pero también las suscripciones. El Guardian, por ejemplo, el diario británico, que es un diario muy especial porque no pertenece a una empresa con ánimo de lucro, sino que pertenece a una fundación. Fue creado en 1800 y pico como un intento de hacer periodismo de calidad, y es una fundación sin ánimo de lucro la que sostiene al periódico. Bueno, pues ellos han hecho una cosa interesante, que es pedirle a los lectores que paguen por leer algo que la web es gratis. Convencerles para que la información es lo suficientemente valiosa como para que se suscriban y paguen por una información, y de manera que el Guardian no depende de la publicidad en este momento, no depende de los ingresos por publicidad, depende del pago de sus suscriptores, ¿no? Bueno, eso está pasando en todo el mundo, la mezcla, en el caso de Guardian, suprimiendo la publicidad, solamente suscriptores, pero en otros medios lo que se hace es mezclar las dos cosas, que la publicidad no sea el elemento fundamental de financiación, luego tiene menos presión, y que sean los propios lectores o usuarios de la web los que, al financiar esa web, tienen la capacidad de presión, la pasan a tener no los anunciantes, sino los lectores, los usuarios, ¿no? Para Rosa... Yo es que tengo que aprovechar, porque como Soledad ha hablado de suscriptores, yo tengo que animaros a todos a que os suscribáis a Contexto, porque claro... Una de prueba. Vale, tenéis fuera, por favor, una mesa, somos un medio pequeño, vivimos de los suscriptores y os necesitamos a todos. Estamos aquí gracias a ellos. O sea, no sé si lo hemos mencionado suficiente en el día de ayer, pero Contexto vive fundamentalmente gracias a las suscripciones de más de 7.000 personas comprometidas con un periodismo independiente. Así que os animo a todos y que habláis de nosotros, a todas las familias. ¿Seguimos? Sí. Bueno, pues esta pregunta para Rosa. ¿Cuál ha sido la noticia, momento histórico del que hayas cubierto, del que te sientas más orgullosa desde una perspectiva feminista? ¿Y cuál te hubiera gustado cubrir? ¿Cuál te hubiera gustado cubrir? Pues la verdad que es que me cuesta tantísimo, de verdad, porque claro, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo siempre me he sentido tremendamente afortunada, ¿no?, en todo, vamos, en mi vida en general, ¿no? Pero desde luego informativamente, a ver, claro, yo por ejemplo, la época, es que me es muy difícil realmente, porque, por ejemplo, siempre, digo, pues me sale, sí, la época Gorbachov, claro, que fue realmente pues ver un poco pues ya todo ese cambio, ¿no?, que se producía en fin, en toda la estructura, ¿no?, de relaciones internacionales y de todo, pues fue evidentemente muy importante. Ahora, desde un punto de vista de las mujeres,
pues la verdad creo que precisamente la Unión Soviética era un ejemplo de la falacia tremenda, ¿no? que siendo el país que creo, si no recuerdo mal, que es el único que la Constitución establecía, ¿no? La igualdad, etcétera, etcétera, pues luego la realidad era que no eran para nada, lo de la igualdad era absolutamente falso, ¿no? O sea, que no era en absoluto una realidad, ¿no? Entonces, ahí... Y desde el punto de vista de las mujeres, hombre, yo supongo que tal vez sí que por ejemplo, la etapa de Sudamérica, ¿no? Que fue realmente la etapa en donde se salió de las dictaduras y se recuperó o se instauró, porque algunos nunca lo habían tenido del todo, pero bueno, digamos los regímenes democráticos, por lo que ha dicho Solantes, porque hasta cierto punto sí se recuperó la libertad de expresión, ¿no? Y evidentemente, pues ahí... O sea, las mujeres tuvieron mucho que decir, es decir, que en unas más, en unas sociedades más, en otras menos, pero vivir eso fue muy importante. Y para mí, por ejemplo, ¿Pudiste conocer a las madres de Plaza de Mayo? ¿Pudiste, claro, sí, por sí, ejemplo, por supuesto. Argentina? Claro. Entonces, es decir, hubo muchos, vamos, de hecho, las mujeres, los movimientos, y es lo que iba a comentar ahora, es decir, que lo que siempre me ha impresionado más han sido eso, es decir, esa capacidad de seguir adelante, y no solo seguir adelante, ¿no? Sino de seguir adelante avanzando, ¿no? De esas comunidades que muchísimas veces bueno, pues tenían además incluso unos niveles de educación muy limitados, etcétera, porque no habían tenido oportunidades, pero que sin embargo pues eran capaces de salir a la calle, y eso, por ejemplo, América Latina es un gran ejemplo, ¿no? De comunidades rurales, de comunidades de mujeres, en fin, prácticamente en todos los países en los que he trabajado han tenido una, vamos, o sea, siempre mi sensación ha sido que siendo, ya digo, discriminadas, oprimidas, reprimidas, siempre han sido y son, o sea, la columna vertebral de la construcción social. Es decir, que si no era y si no es por lo que han ido haciendo las mujeres, los avances mayores o menores no se hubieran conseguido. Y yo siempre también pongo como ejemplo, ahora es lo que está ocurriendo en Japón, que Japón, que, en fin, como seguramente sabéis, pues es el país, una estructura más patriarcal de los desarrollados, está en la lista de la condición femenina de Naciones Unidas por detrás de algunos países africanos. O sea, es decir, que eso a veces sorprende, ¿no? Pero esa es la realidad. ¿Qué ocurrió? Que en el 2012-13, bueno, pues tuvieron que reconocer que o realmente incorporaban a la mujer de verdad, ¿no? En la construcción del país, o el país no avanzaba. Y entonces, es decir, había acceso a la universidad, acceso al mundo laboral, etcétera, pero todo de una forma más aparente que real, ¿no? Y entonces hubo un discurso del primer ministro Shinzo Abe y por primera vez una regulación que habla directamente de empoderar a la mujer. Y debajo, como ellos siempre son tan poéticos, ponen entre paréntesis para que la mujer brille en la sociedad. Y entonces empezaron a hacer un montón de campañas con relativo éxito, ¿no? Pero quiero decir que hubo un discurso importantísimo de Abe, por televisión y tal, diciendo esto, diciendo o la mujer la incorporamos realmente de pleno derecho y con, en fin, ya digo, absoluto papel constructor, o Japón no va a poder seguir el ritmo de modernización, etcétera, y de instalarse y mantenerse en la cabeza económica, ¿no? Porque, en fin, ahora todo se valora por lo económico, ya sabéis, económica del mundo. Eso, vamos a ver, es un creo, hecho muy significativo, ¿no? Porque que una sociedad como esa pues reconozca esto y empiece a hacer unas acciones, ¿no? Que algunas pasan por puras anécdotas de, bueno, pues en fin, muy divertidas, que ahora no tenemos tiempo, pero que otras pasan, pues ya digo, por empezar a crear, por ejemplo, guarderías, que prácticamente no hay, porque no se considera que las mujeres cuando tengan hijos pueden trabajar, ¿no? Bueno, no sé si queréis añadir algo más, porque nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por estar aquí. Creo que ha sido un regalo poder escucharos. En fin, muchísimas gracias por haber venido.